Buenos días a todos. El Señor les bendiga con toda bendición en Cristo. Y bueno, ahora como se ha dicho, vamos a adorar al Señor a través de la meditación de la Escritura, que es una bendición que Dios nos ha dejado como pueblo, que podamos venir a este libro impresionante, esta biblioteca que el Señor se ha creado a través de su historia, acompañando a esas personas que son los autores bíblicos que tuvieron una relación personal, íntima, y que el Espíritu de Cristo les inspiró a dejarnos este legado. Ha sido bueno esta semana que estoy de luto porque falleció mi papá el martes, pero el Señor ha sido fiel y ha sido providente a través de la Biblia, porque a través de meditar en su persona, como vamos a ir desarrollando el tema que tenemos esta mañana, el Señor trae consuelo, el Señor trae paz, el Señor nos bendice y nos permite levantar la mirada y mirar al Señor Jesucristo. Renueva nuestra esperanza, renueva nuestras fuerzas, nos lleva de gloria en gloria, como dice la misma Escritura. Así que esta semana mi casa, mi familia está de luto, como me enseñó este hermoso texto Manuel, lo compartimos con ellos. Eclesiastés capítulo 7, verso 2. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Y esta semana mi familia está en ese proceso de meditar en la casa del luto, porque ha muerto alguien, mi papá, y bueno, estaba sufriendo mucho, por lo tanto ya era tiempo que su camino terminara. Pero bueno, estamos en ese valle de sombra y de muerte, pero el Señor está aquí, está en nuestro corazón, está presente. Vamos a avanzar en nuestra serie de predicaciones de verano. Nos hemos propuesto hablar durante este verano sobre unas perspectivas de la persona del Dios de la Escritura. Y cuando pensábamos en este lema de unas perspectivas sobre el Dios de la Escritura, es que realmente tiene sentido. Si lo piensas, ¿cómo es que podríamos agotar el tema de Dios? ¿Cómo es que podríamos abordar completamente esta persona tan tremenda y impresionante de la cual vamos conociendo poquito a poco cada día que nosotros nos acercamos a la Biblia, a la Escritura? Es imposible, por lo tanto simplemente damos un pasito más en estas perspectivas para que, como me dice Manuel, a veces nuestros ojos se vayan abriendo un pelín más y podamos captar a nuestro Creador, al Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Y entonces, para conocer mejor al Señor, estudiamos algo que en la teología evangélica se conoce como la doctrina de Dios. Es que vamos metiéndonos un poco, intentamos comprender cómo es su persona, pero como decimos, es muy difícil esto porque nosotros tenemos límites, somos seres humanos limitados, pero Él es infinito. En esta doctrina de Dios, los teólogos nos dicen que vamos a buscar esas excelencias, esas perfecciones que tiene nuestro Dios. ¿Y por qué hemos considerado importante esto para nosotros, que somos una iglesia ya con más de 70 años, con gente que lleva mucho tiempo que viene a la iglesia y que a veces creemos que hemos llegado a cierto lugar? La respuesta es que vivimos en un tiempo donde hay muchas ideologías contrarias, especialmente a la Escritura,
y al Dios que se revela en la Escritura. Y muchas veces, sin quererlo, a veces los líderes nos damos cuenta que esas influencias llegan a la iglesia. Por lo tanto, es muy importante que nosotros conozcamos bien al Dios que se revela de la Escritura, que no es el Dios que nosotros nos imaginamos, sino que es un Dios mucho más grande del que nosotros podemos dimensionar. Vivimos en un tiempo, como decimos, ¿no?, que hay ideologías, religiones que nos influencian, nos pueden confundir. Pero también en este proceso de meditar en la persona de Dios, queremos conocerle más. Tú y yo debemos conocer más a nuestro Dios para poder confiar mejor en Él, para que la calidad de nuestra fe sea como el oro, sea mejor. Yo llevo ya con Silvia más de 25 años de casado. Ella me mira y yo la miro y ya a veces con la mirada nos conocemos. Entonces, el conocimiento de nuestro Dios es vital para cada uno de nosotros. Si has venido esta mañana por primera vez de visita, muchas gracias por la visita, pero ese es nuestro sentir hoy día al acercarnos a la Escritura. Adorar al Señor meditando en su palabra, meditando en su persona. Queremos entender su voluntad, queremos entender sus planes, cómo encajamos nosotros en esa voluntad de Él. Entre las cosas que nos rodean actualmente es notable el ateísmo. Hay muchísimo ateísmo y eso genera mucha incredulidad. La gente, incredulidad y ateísmo están de la mano y muchas veces eso nos influencia y la incredulidad entra en nuestras iglesias. Tenemos que levantar la alerta contra el ateísmo. Hay muchos escépticos, gente que tiene dudas, que pone en duda todo. Y la Escritura también viene puesta en duda, por lo tanto el Señor que se revela en la Escritura viene puesto en duda. Tenemos que levantar la alerta contra el escepticismo. Hay muchos agnósticos, inclusive gente que ha salido de nuestra iglesia y ahora me entero que son agnósticos. Los agnósticos son esa gente que no niegan que existe Dios, pero que dicen, no, existe, pero no lo podré conocer. No es verdad. Sí lo podremos conocer. Y ese es nuestro objetivo como iglesia, conocerle a Él, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, su Hijo, quien lo ha revelado en el máximo esplendor. También existen panteístas, increíble. He escuchado gente que todavía cree en el panteísmo. El panteísmo es la gente que cree que Dios está en todo, ¿no? En ese muro, como si dijéramos, Dios está allí. Aquí está Dios porque su naturaleza está compenetrada y no es correcto. Dios es una persona, de lo que vamos viendo que surge de la Escritura, es una persona, no está mezclado con su creación. También existe el deísmo. El deísmo es un grupo de gente que no niega que exista Dios, pero es un poco como dijo ese filósofo teólogo también británico que dijo en un momento, Dios es como un relojero que creó su reloj y lo dejó allí para que funcione solo y no actúa, no interviene en su creación. Y eso no es correcto. Tenemos que levantar nuestra alerta contra el deísmo. Y como hemos venido viendo en estos últimos domingos pasados, Eric nos habló de la Trinidad de Dios. Dios es un Dios trinitario. Si no lo has visto, puedes volver sobre el canal de la iglesia y ver que tenemos esa predicación donde se explica la Trinidad de Dios. Es muy importante que comprendamos quién es Dios. La persona, como decía, ¿no?, del Señor Jesucristo, en nuestra teología evangélica, nos dice que tiene atributos, que son los que estamos meditando cada domingo. 2 hemos venido meditando los 2 domingos anteriores, pero quería hacer una nota un poco más sobre lo que nos enseñan nuestros teólogos sobre la cuestión de los atributos, de que tenemos por un lado unos que son comunicables y otros que no son comunicables. Entonces, los que son comunicables son aquellos atributos que Dios puede compartir con los demás. Pero hay otros que no son comunicables, como por ejemplo la eternidad. Es un atributo de Dios que es eterno, pero Él no puede hacernos eternos a nosotros.
O sea, que nosotros tenemos un punto de partida, sí, viviremos por la eternidad con Él, pero no tenemos esa capacidad de ser eternos como es el mismo Dios de la Escritura. Dios es inmutable, Él no cambia, pero nosotros sí. Entonces ese es un atributo que no puede comunicarnos a nosotros. Sí, tenemos como discípulos una disciplina de ser constantes en perseverar como discípulos cristianos, pero tendemos a cambiar y no seremos inmutables como es Él. La omnipresencia también es un atributo que es parte de la esencia de nuestro Dios, que Él puede estar en todas partes. Esta semana estuvimos de luto y en el entierro de mi padre yo sabía que el Señor Jesucristo estaba con mi familia en el entierro. Yo estaba aquí y estábamos orando. Y el Señor nos daba paz, a ellos allí y yo aquí, hay 15.000 kilómetros de distancia. Yo no soy omnipresente, ninguno de nosotros lo es, pero Él sí, y nunca lo seremos omnipresentes. Por otro lado, cuando hablamos de estos atributos comunicables, que hoy día tratamos dos atributos comunicables, la gracia y la justicia del Señor, el Señor puede aplicar estos atributos en nosotros. De hecho, el Espíritu Santo de Cristo está trabajando en nosotros para formar la persona de Cristo en nuestras vidas, pero claro, nunca nosotros llegaremos al nivel que tiene Dios. Por ejemplo, hoy día vamos a tratar la gracia de Dios y vamos a tratar la justicia de Dios. Pablo dice a los Gálatas: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. El Señor está trabajando para que ese carácter que Él tiene pueda ser formado en nosotros a través de Cristo, que es nuestro hermano mayor, y todos tenemos que mirarle a Él y seguir sus pasos, como oraba Agustina, seguir sus pisadas y aprender cómo es Él y a la vez aplicar en nuestra vida su forma de ser, su carácter. Y eso es ser realmente un cristiano genuino. Vamos entonces a tratar nuestro bosquejo esta mañana. Hemos avanzado ya sobre qué es el significado qué es esto de los atributos que estamos viendo. Hemos hecho una introducción. Vamos a ver ahora el significado de la gracia y la justicia de Dios. Nos vamos a apoyar a nuestros teólogos evangélicos. Vamos a ver el segundo punto como un caso de un rey muy famoso, el rey David. Yo creo que la mayoría lo debe conocer. Un rey muy potente en la historia de la humanidad. ¿Cómo vemos en ese cotidiano de la vida de David la justicia y la gracia de nuestro Dios? Y vamos a ver el tercer punto, cómo tiene consecuencias el hecho de que Dios sea un Dios de gracia y un Dios de justicia, un Dios justo. Lo veremos en el texto bíblico, pero también veremos qué implicaciones tiene para nosotros esto. Vamos con nuestro primer punto, entonces, el significado de la gracia y la justicia de Dios. Y aquí necesito apoyarme a los teólogos que he estado mirando. Uno de ellos es Arthur Pink. Y Arthur Pink dice que la gracia es una de las perfecciones de nuestro Dios, estrechamente relacionada con su bondad y su misericordia. La gracia divina es el favor soberano y salvador de Dios, que concede bendiciones a los que no tienen méritos propios y por las cuales no se les exige compensación alguna. La gracia de Dios hacia nosotros es un favor sin ningún mérito de nuestra parte. Cuando se dice que una cosa es de gracia, escribe Arthur Pink, se quiere decir que el que recibe eso que se le está dando no tiene ningún derecho sobre lo que recibe, ni tampoco se le debía nada. Le llega como una simple caridad. No la ha pedido, ni tampoco la ha deseado. Quiero que vayas pensando en esta definición y pienses lo que tienes en tu corazón y en tu mente, porque puede haber a veces cosas erróneas en lo profundo de nuestro corazón. Especialmente en nuestras iglesias, muchas veces tenemos ciertos linajes
que vienen, ¿no?, de familias que son evangélicas y pensamos que eso puede llegar a tener algo que ver en nuestra vida y no es así. La gracia, como está diciendo Artur Pink, es un favor que el Señor nos da inmerecido. Yo ni mi familia podemos hacer nada para recibir la salvación de nuestro Dios. Y también me parece importante que esta mañana meditemos en una clasificación también que vemos en nuestra teología evangélica, que es la gracia común del Señor y la gracia especial o salvadora. La gracia común del Señor es el favor general que Dios tiene, por medio del cual restringe el pecado y sus consecuencias, mantiene la vida, la cultura humana, le otorga dones y bendiciones a todas las personas en modo indiscriminado. ¿Cómo nos queda el cuerpo? A veces me he encontrado hermanos que me dicen, ostriga, en mi trabajo hay gente más buena que en la iglesia. Mis amigos de fuera de aquí son más amables que en la misma iglesia. Esto es por la gracia común que Dios da en su riqueza, en su grandeza. Dios tiene una gracia por la cual pido a Merche que lea ese texto que te dije, Merche. Mateo 5:45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Mateo capítulo 5, el Señor Jesucristo está enseñando. Y ese día habla con la gente y dice que nuestro Padre Celestial hace salir y hace llover sobre justos e injustos. Creyentes y no creyentes reciben de Dios la bendición del sol y de la lluvia, y así de todo lo demás. Después también tenemos que hacer un apunte sobre lo que es la gracia especial, la gracia salvadora, que es ese favor inmerecido e irresistible del Señor, mediante el cual Él redime y renueva, salvando a los pecadores, restaurando la creación a través de la obra de Cristo y por el poder del Espíritu Santo. Y esa es la gracia que nos ha alcanzado a ti y a mí, que no ha alcanzado a muchos de nuestros familiares, que no ha alcanzado a muchos de nuestros amigos, pero a ti y a mí sí, nos ha alcanzado. Y por más que a veces tú tienes un carácter malo, un carácter difícil, un carácter que el Señor, como dijimos al principio, quiere cambiar porque está formando la persona de Cristo en nosotros, pero bueno, esa gracia especial está trabajando en nuestras vidas. Por favor, ¿puedes leer, Joaquín, Deuteronomio 7, 6, 8? Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó, y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa, y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón rey de Egipto. ¿Has entendido? Que el pueblo de Israel, que es al final, nosotros somos la extensión del pueblo de Israel en la actualidad, pero que no es ningún pueblo especial, que no tenía nada en su linaje, ni en su genética, ni en su cultura, no tenía nada por lo cual Dios lo hubiera escogido, sino que en su gracia, en ese favor inmerecido, el Señor los rescató. En ese caso está hablando de Egipto, pero los salvó como su pueblo escogido, por su gracia. Vamos a ver la justicia de Dios. Dios es justo. Y aquí me apego a lo que define Paul Washer en este sentido. Dice, al ir meditando en la Escritura vamos descubriendo que nuestro Dios es un Dios justo. Las palabras originales del hebreo y del griego que traducimos como justo nos hablan de la rectitud de Dios. Dios es recto, no tiene curvas. Según las Escrituras, Dios es un ser
absolutamente exacto e imparcial. Siempre actúa de una manera perfecta, de acuerdo a cómo Él es. No hay nada incorrecto en la naturaleza de Dios ni en sus obras. Él nunca será o hará algo que justificaría una acusación de mal. Sus obras, sus decretos y juicios son absolutamente precisos e imparciales. Y es importante que entendamos que la justicia del Señor no es algo que Dios decida hacer, sino que es parte esencial, está dentro de su naturaleza, es esencialmente justo nuestro Dios, el Dios que surge de la Escritura. Y Washer dice, Dios tendría que dejar de ser Dios para ser injusto. Y creo que esto es algo maravilloso en lo cual tú y yo podemos descansar y con lo cual nosotros podemos consolar a nuestros amigos que sufren injusticia, que ven injusticia, en que hay un Dios justo que al final, ahora y después, juzga todas las cosas. Te diría a Josep, ¿puedes leer Deuteronomio 34:2? Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Gracias. Justo y recto, imparcial. Luisa, ¿podrías leer Salmo 119, 142? Tu justicia es justicia eterna, y tu ley la verdad. No es algo que los teólogos ni yo me estoy inventando, es algo que tomamos de la Escritura. Son puntos que nos van definiendo cómo es el carácter de nuestro Dios. Y ahora queremos pasar al segundo punto y quisiéramos ver un caso del día a día, como en este ejemplo del caso del rey David. Vamos a meternos en 2 de Samuel. Vamos a leer el capítulo 11 y vamos a ver cómo esto se da en la práctica. Acompáñame, vamos a leer. Escribe aquí Samuel, 2 de Samuel capítulo 11, vamos a leer. Dice que aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él. Y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Y cuando Urías vino a él, David le preguntó, por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías desde la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey, con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa.
Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David. Y murió también Urías, eteo. El resto del capítulo, de 18 a 27a, podríamos decir, es todo el protocolo de cómo el rey después viene informado por parte de Joab de cómo había cumplido lo que el rey le había enviado a hacer. Pero quiero que leamos el 27b para terminar nuestra lectura. Mas esto que David había hecho fue desagradable a los ojos del Señor. Si hacemos un resumen de la vida de David, la Biblia nos enseña que primero era el hombre según el corazón de Dios. Creo que es un título que se le ha dado a David que es impresionante, ¿no? El hombre según el corazón de Dios. Primera de Samuel 13:14 nos dice esto. Se nos presenta en la Escritura a David cuando era muy jovencito, un momento antes de que fuera destituido Saúl, que fue el primer rey que por insistencia el pueblo de Israel pedía a Dios que querían tener un rey, pero este rey erraba mucho y no estaba a la altura para ser un rey según el estándar de Dios. Y entonces el Señor elige a David. Y lo vemos allí que comienza a aparecer en la Escritura David siendo un jovencito de unos 15 años, más o menos. El Señor envía al profeta Samuel en esos días y lo manda a encontrar un rey pastor que el Señor se ha elegido entre los hijos de Isaí. Cuando Samuel fue a hacer la elección de los candidatos para el rey, quedó realmente impresionado porque él pensaba que era el primer hijo de David, el más grande, de Isaí, por la estatura, por la estampa que tenía, y nunca pensó que fuera a ser el pequeñín. Y esto es por lo que dijo Javi también recién, mientras estaba presidiendo, porque el Señor no mira lo que ven nuestros ojos, el Señor mira lo que hay en el corazón de las personas. Era el más joven de los hijos de Isaí, una elección prácticamente imposible para que fuera el rey, humanamente hablando, pero sin embargo, por la gracia del Señor, Dios hace que lo unjan como rey. ¿Puedes notar cómo es la gracia de Dios? Samuel dice que ese día ungió a David con aceite. Desde aquel día el Espíritu del Señor estaba con David. El próximo paso fue que David comenzó a formar parte en la corte real y era un ayudante de armas del rey Saúl. La gracia del Señor acompañaba a David y en esa época sucedió uno de los relatos bíblicos que más se conocen en todo el mundo, David y Goliat. Escuchaba hace poco publicidades también sobre David y Goliat. David, siendo un jovencito pastor, elimina a uno de los mercenarios más potentes que venían en contra del ejército de Israel. Y ahí se hizo muy famoso David. Pero esto no le gustó a Saúl, quien comenzó a sentir envidia de David, lo odió cada vez peor y su vida se convirtió en un deporte de intentar eliminar a David. Intentó muchísimas maneras de asesinarlo, pero la gracia y la justicia del Señor
acompañaban al rey David. Saúl murió incluso intentando lo impensable, pero no pudo en contra de la gracia y la justicia del Señor que estaban protegiendo al rey David, que a partir de ese momento comienza a formar un ejército cada vez más grande, con gente valiente, gente motivada, que querían acompañarle en la causa de David, y derrotó a todos los que se presentaron. Todos los enemigos que se presentaban delante de David y su ejército fueron derrotados. En 2 de Samuel, capítulo 2, vemos como David es proclamado rey, primero en Judá. En 2 de Samuel, capítulo 5, vemos cómo es proclamado rey de Israel. Tenía sus mujeres, en ese momento se habla de Abigail y Ahinoam, pero también tenía un grupo de esposas, en esa época se estilaba así. La Escritura nos dice que después David se estableció en su palacio, capítulo 7 de 2 de Samuel, y meditándolo, no me voy a extender aquí, pero te quiero hacer ver que tú y yo no somos diferentes que David. En capítulo 7 vemos que David, después de que ha hecho tanto junto al Señor, vemos que no conoce al Señor. Se preocupa porque dice que tiene que hacerle una casa al Señor. Y el Señor le manda a decir con el profeta Natán: si tú me vas a construir una casa a mí, que yo soy el Dios del universo, que mis pies se apoyan sobre el planeta Tierra y tú me vas a construir una casa a mí. No, le dice. El Señor le dice que no, que se olvide de eso, que Él no necesita ninguna casa. Pero ahí vemos cómo Él iba conociendo poco a poco al Señor, el hombre según el corazón de Dios. Cuando llegamos aquí, lo que hemos leído, nos damos cuenta que este hombre conforme al corazón de Dios era muy imperfecto y un pecador. Mientras el ejército estaba en guerra durante esa primavera, nos ha dicho Samuel, él se quedó allí en su casa, estaba ocioso, iba a la azotea y comienza a ver a la esposa de Urías, uno de sus soldados más valientes y leales con él, se acuesta con Betsabé, que queda embarazada a todo esto. David, como hemos visto, llama a Urías, intenta cubrir el mal que ha hecho, intenta que Urías vaya y se acueste con su esposa para hacer ver de que el hijo que ha engendrado es de él, pero bueno, no da lugar Urías a la invitación de David a que vuelva a casa, y esto desarrolla cada vez peor. Entonces, según la ley, en esa época tenían que morir, porque era un rey adúltero y por lo tanto había que cubrir todo eso, era un escándalo. Y ella también tenía que morir, Betsabé. Entonces, ¿qué hace él, David? El hombre, según el corazón de Dios, piensa esta maquinación, organiza todo para asesinar a Urías. Y así lo hizo. Se complotó con sus mejores hombres, traicionó la confianza del Señor, traicionó la confianza de uno de sus mejores soldados. Por eso quería leer lo que dice Samuel aquí en 11:27b. Esto no le gustó nada a Dios, le pareció muy mal. Creo que es una declaración muy profunda del carácter de nuestro Dios. Era su ojito derecho, era el hombre según el corazón de Dios, pero siendo quien es nuestro Dios, debería dejar de ser Dios para consentirle lo que había hecho David. Y la gran enseñanza que vamos viendo de este capítulo es que hay una gravedad tremenda en las consecuencias del pecado que nosotros cometemos. Y aquí vemos, ¿no?, cómo al actuar el Señor en este día a día de David, se ve la justicia en práctica. ¿La puedes notar?
¿Puedes notar la justicia de Dios? Mira, vamos a leer ahora el capítulo 12 para que lo podamos entender mejor, porque mis palabras se quedan cortas y el profeta Samuel aquí nos va a ayudar. El Señor envió a Natán a David. Natán era el profeta. Dios hablaba en esa época a través de su profeta. Y se presentó ante David y le dijo, una parábola. Ya analizaremos esto. Me parece magistral. Natán le habla con una parábola al rey. Le dice, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive el Señor, que el que tal hizo, digno de muerte es. Y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Agárrate de la silla. Y Natán dijo a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho el Señor, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel, te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco mi palabra del Señor, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho el Señor, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré, esto delante de todo Israel y a pleno sol. Y entonces David dijo a Natán, pequé contra el Señor. Y Natán dijo a David, también el Señor ha remitido tu pecado, no morirás. ¿Entiendes lo que es la justicia de Dios? Más claro. ¿Echamos agua? La gracia del Señor se ha vuelto a manifestar en medio de su justicia. Vemos un equilibrio en Él. Acabamos de ver, verso 13. El Señor ha juzgado el comportamiento inaceptable completamente de David, pero le dice que le ha perdonado, que no morirá. Porque David también se arrepiente. No lo vemos ahora, pero sí, leyendo salmos que él escribió, vemos su arrepentimiento. Por eso sí que debemos confirmar que es el hombre según el corazón de Dios. Porque llora su pecado, sufre por su pecado. Por supuesto que ha hecho un daño tremendo en el pueblo de Dios. No puede restaurar lo que él mismo está sentenciando. Dice, ese que ha hecho tal cosa tiene que pagar 4 veces el daño que ha hecho. Pero él no puede pagar todo ese daño que ha sido realizado. Por otro lado también, Betsabé ha cometido adulterio, porque ella también podría haber no aceptado
la invitación de David, pero al final la aceptó y David tiene que cometer un crimen. Muy importante me parece que medites y que yo medite en la figura de Natán, porque menudas agallas ha tenido. Como decía Manuel la semana pasada, de estos creyentes que son leales y fieles con Dios, no importa lo que haya. Él fue al frente. Tú piensa por un momento el carácter que tenía David, un rey victorioso, un rey que tenía tanto poder, y el Señor te manda a decirle que le tienes que poner en caja porque ha hecho lo que ha hecho. Vemos que Natán realmente era un creyente sincero, amaba a Dios y no le importó que tenía que ir ahí a la corte del rey David y hablarle de parte del Señor. Sin duda que puso en peligro su vida, porque imagínate cómo le hubiese ido si David se enfurecía por lo que le estaba diciendo. Pero la técnica que utiliza me parece espectacular. El Señor lo ha iluminado con esa técnica de negociación diplomática prácticamente, porque Él le expone la parábola con elementos simples, pero que son la verdad de lo que ha sucedido, y como el mejor diplomático, hace que el mismo David pronuncie la sentencia sobre sí mismo. Lo ha dicho el mismo rey David, no lo ha dicho Natán. Eso es magistral. De la manera que le expone la parábola, le abre el camino para que él juzgue el caso y pronuncie la condena. Tú piensa un momento si fueras tú, Silvia, ahora me mira, Silvia, cierra, si fueras la que tienes que instruir el caso, Silvia, tienes que reconstruirlo, empiezas a mirar los distintos participantes, los distintos responsables, los roles que tenían cada uno. David está allí en la azotea, decide invitar a Betsabé, pero como dije, Betsabé podría haber rechazado y sin embargo no rechaza, deja que la lleven al palacio, acepta. Urías, por otro lado, también. David le dice que vaya para que quería tapar un poco la situación allí, pero Urías no hace caso al rey. El rey resuelve que Urías muera, maquina toda esa trama, se complota con Joab, su general, son corresponsables todos de la situación. Puedes ver el pecado, puedes ver cómo Dios está trabajando con su justicia y su gracia en toda esta situación. Joab sabe que Urías es inocente, pero lo mismo lo entrega a la muerte. Urías, pienso en Urías, probablemente nunca se enteró de la traición de Betsabé, tampoco se enteró de la traición del rey. Qué duro, cuando te traicionan la confianza. ¿Te has puesto a pensar si tus enemigos te dan? Sacas el sombrero, porque a veces pueden ser mejores que tú, pero en la confianza, cuando estamos juntos, cuando nos conocemos, y esa confianza viene defraudada y pasa esto, ¿qué hubiese pasado si sobrevivía Urías? ¿Hubiese podido soportar esos golpes que habría sentido de parte de Betsabé, de parte del rey, de parte de su general, que me imagino que él apreciaba? Muy difícil. ¿Quién es el caminante? Del verso 4 de la parábola, ¿notas que es el propio pecado y la pasión de David que se mete en el día a día? Cuando él era un rey que podía estar totalmente tranquilo, tenía la conquista ya bajo su poder, tenía harén de mujeres, tenía hijos, y entra este caminante y rompe todo. Es muy probable, según los comentaristas, que la parábola se corresponda con la realidad, porque entendemos que Urías se puede haber conocido con Betsabé de jovencitos, haber crecido juntos, haberse casado. Es una de las descripciones más
hermosas del amor matrimonial, la que hace Samuel de Urías y su mujer. Pero mira tú por dónde, la acusación principal es el atropello que por causa de esa arrogancia de David se enfrenta a Dios. En el verso 10, el Señor le dice, ¿no? Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada por cuanto me menospreciaste. Le dice el Señor. Y tomaste a la mujer de Urías, Eteo, para que fuese tu mujer. Ha roto la institución más importante que ha creado Dios, que es la familia, y con su prepotencia, y hablando con Silvia me decía, el abuso de poder contra Dios. ¿Lo puedes notar? Sin embargo, como decimos, Natán, muy bien, enfrentó esta situación gravísima que tenía que llevar ese mensaje de juicio al rey, que podría haber sido muerto. Sin embargo, asume ese riesgo y hace el servicio al Señor y a su pueblo. Sin duda que Natán ha sido influenciado por el Espíritu de Dios, que lo guió en cómo moverse, con esa intrepidez y esa fidelidad, que tiene que ser un ejemplo para ti y para mí, de nuestro día a día. ¿Qué consecuencias tiene entonces todo esto para el pueblo de Dios? Para el pueblo en ese momento, para nosotros hoy. Cuando hemos visto que se destapa, ¿no?, todo el caso, que Dios lo saca a la luz, que David confiesa el pecado, notamos que el Señor hace ver su justicia y su gracia en modo muy claro. Tú eres ese hombre, me han martillado los oídos. Hay dos frases del estilo, esta y ¿dónde estás tú, Adán? Tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre. Así ha dicho el Señor. Si lees hasta el verso 14, como hemos leído, te das cuenta que el Señor ha tenido que profetizar una corrección y un castigo para David. Y la terrible profecía que se ha dicho se cumplirá. Si vas más adelante, después lees 2 de Samuel capítulo 16, verso 21, el propio hijo Absalón del rey David hace realidad esta profecía. El mismo hijo Absalón, en una movida política para quitar el trono a su padre, va y se acuesta con todas las concubinas de su padre. Y lo hace en la tienda a los ojos de todo Israel, que todo Israel se enteró de lo que sucedió, como lo ha dicho aquí el Señor. David perdió 4 hijos. Primero murió el bebé que tuvo Betsabé. Absalón terminó matando a su hermano Amón, porque también Amón hizo incesto con su hermana Tamar. Y entonces Absalón se tomó la justicia por su propia mano y lo asesinó. Como dijimos, Absalón terminó profanando el harén de su padre, y Adonías, también otro hijo de David, también se acercó a la mujer tsunamita de David, Abisac, que era una de sus concubinas. Pero en el verso 13 te hago notar de nuevo la gracia del Señor, cuando le dice, después de toda esta sentencia de justicia que ha pronunciado, tú no morirás, tú no morirás. Aplicaciones de la gracia y la justicia de Dios. Lo primero que quisiera que viéramos es la influencia de la cultura dominante, que nosotros nos movemos en el día a día, en un mundo donde todavía
la antigua religión romana sigue influenciando a la gente, especialmente a los que siguen la religión católica romana. Pero a pesar de que han pasado más de 1500 años de que se derrumbó el Imperio Romano, lo mismo sigue habiendo una influencia actual en nuestra sociedad. Y te recuerdo cómo era esa religión romana. Era una religión contractual, una religión en la cual había muchos dioses de distinta índole, de la fertilidad, de esto, de lo otro, de aquello, y los romanos servían culto. Bajo esta fórmula contractual, te doy para que tú me des. Te doy para que tú me des. Inclusive en nuestras iglesias se ha iniciado esta teología de la prosperidad, ¿no? Doy muchas ofrendas para que el Señor me dé más y me bendiga más. ¿Notas la influencia de la antigua religión romana? Te doy para que tú me des. ¿Cómo debemos vivir ante un Dios justo y de gracia, como hemos estado meditando esta mañana? Y es muy importante que recordemos que nosotros no podemos ser aceptables ante el Señor por nuestras obras, por nuestras ofrendas, por venir aquí a estar en el culto. No son nuestras obras las que hacen que seamos aceptables delante del Señor. Tampoco la religiosidad tradicional. Si tú vienes solamente por costumbre a la iglesia y es tu tradición, ¿qué aceptabilidad podemos tener delante de nuestro Dios? Si llevamos frutos como cristianos, está bien, porque es una evidencia de nuestra salvación, de que el Señor y el Espíritu de Cristo están en nosotros y nos lleva a dar un fruto. Pero eso no es una obra de justicia con la cual nosotros podemos presentarnos delante del Señor. Como decíamos al principio, la gracia salvadora del Señor nos ha alcanzado a ti y a mí. El Espíritu de Cristo ha venido a morar a nosotros. Él es nuestra justicia, el Señor Jesucristo, por lo que Él ha hecho, nos ha justificado delante de Dios, y es esa justicia la que nos hace aceptos en Cristo para Dios. Y creo que es muy importante esta mañana como aplicación que, habiendo visto, ¿no?, este hombre según el corazón de Dios, de que un cristiano genuino no es que no peca nunca. Y tú me preguntarás, ¿de qué pecado soy responsable? Me acuerdo que le enseñaba a Emilio un catecismo para niños, ¿no? Y le hacía memorizar, ¿de qué pecado somos responsables? Del pecado en lo que hacemos, decimos y pensamos. ¿De dónde surgen nuestras acciones? ¿De dónde surgen nuestras palabras? ¿De dónde surgen nuestros pensamientos? Si surgen de nuestro corazón natural, evidentemente que serán pecaminosos. Pero si nosotros nos impregnamos de la Escritura, de la palabra del Señor, entonces eso va transformando nuestras vidas, nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestros actos. Quiero terminar con dos aplicaciones de la Reforma. Solo gracia, solo gracia. Cuando llegó la época de Lutero, que la corrupción había alcanzado la Iglesia de una manera impresionante, ellos hablaban, ¿no?, de la doctrina de la depravación total de la humanidad y que había entrado también a la Iglesia. Entonces, una de las solas que nos dejan como legado, solo gracia. Y es la doctrina que sostiene que la salvación viene solamente merecido de Dios hacia ti y hacia mí. Tú y yo no podemos hacer nada para recibir ese favor del Señor. Ningún mérito. Todo es por lo que Él ha hecho. La salvación es únicamente por la gracia de Dios. Somos rescatados de la ira de Dios por la gracia solamente. No se trata de que tú busques a Dios, sino que Dios te ha buscado a ti, te ha salvado, te ha puesto e implantado en el reino de Cristo. Y la otra sola que quiero recordar como aplicación es solo Cristo, porque hemos hablado de la justicia de Dios. Él es nuestra justicia, es Cristo.
El Señor Jesucristo con su obra en la cruz, ¿sí?, como esa que está allí, que tenemos nosotros como un símbolo, el Señor fue crucificado, derramó toda su sangre por su pueblo. Y al hacerlo nos ha justificado. Porque toda la ira de Dios por aquella rebelión que tuvimos en el Edén cayó sobre Cristo y entonces nos ha justificado. Y esto es muy importante que lo meditemos tú y yo esta mañana, porque nuestra propia justicia, si tú a veces puedes creer que tienes algo de justicia en ti, te recuerdo lo que dice Isaías 64:4, que nuestra justicia es como trapos de inmundicia delante del Señor, cuando es una religión la que llevamos así, tradicional, muerta. Si hemos recibido esta gracia del Señor, esta justicia del Señor, esto, como pasó en la reforma de ahí del 1500, produjo una revolución en la sociedad, impactó la economía, impactó la política, impactó todo. Y hoy con nosotros tiene que ser lo mismo. Si la gracia y la justicia de Dios están trabajando en nuestras vidas, entonces tenemos que intentar acercarnos lo más posible a Dios a través de la Escritura. Recordar que no somos perfectos, que podemos pecar, pero también la Escritura nos dice que Dios es fiel y justo si confesamos nuestros pecados delante de Él, como lo hizo David, y que su gracia siempre está allí, dispuesta para nosotros. Y el Señor puede trabajar extendiendo el reino de Cristo a través de su justicia que nos ha alcanzado, su gracia con la cual nosotros tenemos que ver cada día en nuestro trabajo, y Él reina a través de nosotros, si nosotros somos leales a Él. Voy a parar aquí, pero quiero allanar el terreno porque quiero que pienses un momento, porque ahora vamos a compartir la cena del Señor. Y esto que hemos hablado tiene mucho que ver con la cena del Señor, porque es un recuerdo totalmente directo a la justicia y a la gracia que el Señor Jesucristo quiso hacer para que nosotros usemos la memoria y no nos olvidemos. Dejo un momento para reflexionar y pasamos a la cena del Señor.